Hola Álvaro, Mailu, un gusto estar aquí con vosotros en Retailco hablando de tecnología. No sé si sabéis que tecnología y real estate se unen en un concepto que hoy en día se denomina RETech o Property Tech también se llama, y que hace referencia a todo lo que son las innovaciones de tecnología en el ámbito de real estate. Entonces, cuéntanos, Álvaro, ¿cuáles son las innovaciones tecnológicas de las que se habla hoy en día más en este ámbito? Pues sí, Ana, efectivamente. Yo diría que la innovación más aplicada al sector de real estate, en primer lugar, creo que es la inteligencia artificial y en particular en tres vertientes fundamentales. Por un lado estaría la analítica de datos, por otro lado estaría todo el mundo de modelos automáticos de valoración o modelización, digamos, predictiva, y por último lo que se llama geointeligencia inmobiliaria, ¿no? Con distintos niveles de sofisticación, pero yo diría que esos son los ámbitos de tecnología más aplicados. Luego hay tecnologías un poquito más frontera, digamos, que en el ámbito inmobiliario son un poco más incipientes, como blockchain, por ejemplo, pero que tienen también eventualmente un potencial importante. Pues la verdad es que el mundo de PropTech, no sé si lo sabíais, pero es un mundo que arrastra bastante inversión. Es decir, aquí en España en 2021 creo que estuvo alrededor de los 800 millones lo que se invirtió en el mundo de la tecnología, de real estate, y España se sitúa en el segundo lugar, por detrás de Estados Unidos, o sea que es un mundo interesante, el mundo de la tecnología en real estate. Pero antes de pasar a hablar de todas estas tecnologías, ¿no?, innovadoras y novedosas, ¿qué os parece si contamos la historia hacia atrás? O sea, vamos a empezar por lo básico, porque es verdad que si empezamos hablando de las tecnologías más punteras, como las que, algunas de las que has mencionado, pues puede ser que nos quedemos sin lo que es lo básico, ¿no?, a la hora de gestionar, por ejemplo, a un cliente. Entonces, tú, Mailu, que estás ahí en el día a día de la tecnología en Retailco, cuéntanos qué pasos han dado ya para dar soporte a su estrategia de negocio desde el punto de vista de tecnología. Muy bien, pues Retailco desde sus orígenes ha tenido muy claro que el cliente es el eje principal de su estrategia, y en este sentido se identificó desde el principio la necesidad de una solución de CRM para poder tener pues todo el proceso end-to-end del ciclo de vida de los activos y toda la información de clientes. Pues es uno de los primeros proyectos que hemos... Pues fíjate que esto que parece una obviedad, ¿no?, lo de tener un CRM, hoy en día pues prácticamente todas las empresas tienen uno, pero es verdad que muchas empresas empiezan a andar y empiezan a funcionar y sin un CRM o algo que les ayude a tener ahí todo el conocimiento concentrado, y luego pues claro, llega un momento en que se dan cuenta de que se están perdiendo a veces oportunidades importantes o que se está dando un mal servicio a un cliente precisamente por no tener ese conocimiento ahí disponible cuando se necesita, ¿no? Por no accionar todo ese conocimiento. Totalmente de acuerdo. De hecho, la necesidad del CRM es por eso, precisamente para asegurar que el conocimiento de los clientes, de sus necesidades y de la cartera de Retailco está en una solución, en una herramienta, y no está disperso por las cabezas de los empleados, ¿no? De esta forma, pues cualquier persona puede retomar la gestión de un cliente desde el inicio, aunque no le conozca, y entonces de esta forma eficientamos la gestión comercial y además también aumentamos la satisfacción del cliente, que se siente atendido. Hablando de optimizar el ciclo de gestión comercial, en Retailco también se ha puesto a disposición de algunos clientes firmar digitalmente, ¿no?, las operaciones, o está ya ahí a punto. Sí, esa es una de las últimas novedades que hemos integrado en este CRM, es precisamente la posibilidad de firmar digitalmente los contratos de alquiler y de arras. Y eficientamos el proceso y además también facilitamos la vida a los clientes. Muy bien, muy interesante. Cambiando un poco de tercio, cuando entras en la web de Retailco, uno de los mensajes que aparece es: damos vida a tus locales, ¿no?
a mí personalmente me encanta, lo de dar vida a un local es como dar vida a un sueño, ¿no?, de alguien pues, que pone ahí toda su ilusión. Entonces, ¿cómo pueden los clientes potenciales o ya existentes que quieran conocer cuáles son estos locales para dar vida a su sueño, conocerlo? La verdad es que ha quedado muy chula la web. Es la puerta de entrada a Retailco, realmente es otro pilar estratégico, ¿no? Y también es el escaparate, es donde se muestra pues, su visión, su misión, el equipo, los casos de éxito y también, en breve, pues todos los inmuebles que tienen disponibles. En muy corto plazo vamos a tener a disposición de todo el público la información de todos los inmuebles gestionados por Retailco. Muy bien, la verdad. Bueno, pues si os parece, ahora vamos a dar un paso más y ahora sí, volviendo al inicio, vamos a hablar de esos horizontes de innovación, ¿no? Y vamos a empezar por el más tangible, el de hoy en día. ¿Qué es lo que piensas que ya está ocurriendo, que está pasando en la industria de real estate, en el ámbito de innovación tecnológica? Sí, comentábamos antes, ¿no? La inteligencia artificial tiene muchas vertientes, pero una de las cosas que se está ya, de alguna manera, poniendo muy en práctica es todo lo que tiene que ver con la microsegmentación, ¿no? Microsegmentación que es muy importante porque es un poco la base de muchos de los procesos luego de inteligencia artificial a la hora de explotar datos. Y esto se hace sobre la base de técnicas que se llaman de clusterización digital, que lo que permite es digitalizar zonas inmobiliarias con unas características homogéneas desde el punto de vista del mercado inmobiliario, ¿no? Esto digo que es crítico porque bueno, en todos los países, ¿no?, pero especialmente en las ciudades, se dan muchos casos en los que hay zonas muy próximas que a lo mejor están separadas simplemente por una carretera o un parque, incluso colindantes, pero que geográficamente y desde el punto de vista sobre todo inmobiliario son muy distintas, ¿no? Esto lo vemos mucho en muchas ocasiones y esto es fundamental, hacer aprender al sistema para que sea capaz de discriminar esto, ¿no? Porque, por ejemplo, otra de las tecnologías muy desarrolladas ya en el ámbito inmobiliario son, como decía, los sistemas de valoración automatizados, los llamados AVM. Entonces, estos AVM, ¿cómo funcionan? Pues lo que hacen en realidad es seleccionar de una gran, digamos, base de datos de testigos aquellos que son más parecidos al inmueble a valorar, ¿no? Y eso lo hacen en base a criterios de las características del inmueble, la antigüedad, la tipología, por supuesto, y la zona en la que se ubica. Entonces es muy importante que el sistema sea capaz de discriminar para coger los testigos, incluso uno más cercano, pero que está en una zona que no debe ser seleccionado. Y a partir de ahí lo que se hace es una regresión lineal para calcular, digamos, el valor de ese activo a través de una serie de algoritmos. Y este valor yo creo que, aparte de beneficiar, ¿no?, a las empresas, porque obviamente saben qué precio pueden ofrecer o qué margen obtener de un inmueble, también beneficia al cliente, porque, no sé, si estás interesado en una zona, invertir en una zona determinada, pues puedes saber, ¿no?, cuál es la valoración de los inmuebles. Efectivamente, sí. Y de hecho un poco esta combinación de datos con esas capas más gráficas, pues mapas vectoriales, lo que es la tecnología GIS, digamos, unida a la explotación de múltiples fuentes de datos. Hablamos de fuentes de datos que en algunos casos son públicas, en otros casos son fuentes privadas que requieren de pago en algunas ocasiones, pero que normalmente ya hoy en día están expuestas a través de APIs, lo cual facilita mucho su integración y su uso combinado. Y la combinación de las dos cosas lo que habilita al final es a la posibilidad de explotar una gran cantidad de información, pues, relativa, por ejemplo, a la renta de una zona determinada, digamos, la edad de las personas que viven en esa zona, el nivel de actividad económica, el tránsito, digamos, comercial que hay en esa zona, las nacionalidades, en fin, un montón de información que en última instancia lo que permite es tomar decisiones a la hora de invertir o a la hora de alquilar o a la hora de comprar un inmueble. O de dar vida a un sueño. O como decías tú efectivamente, al final, en última instancia, dar vida a un local, como decías tú, en base a toda esa información, ¿no? O sea, al final permite tomar decisiones de una manera mucho más
informada y Retailco, precisa. perdona que te corte, ¿Retailco ya tiene algo aquí? Sí, precisamente en este CRM que hemos hablado antes, hemos hecho una integración con una herramienta que nos permite traernos comparables de mercado y de esa forma pues traernos toda la información de los inmuebles que están en el mercado disponibles, comparándolos con los que tenemos, con los activos que gestiona Retailco, ¿no? Y entonces así los gestores de Retailco pueden conocer cómo estamos respecto al mercado. Muy bien. Para ver si estamos muy distantes o no, estamos en la línea. Os estaba oyendo hablar y me acordaba de hecho lo comentaba hace tiempo con algunas de las personas de Retailco, que hace años yo tenía una costumbre un poco rara, pero estaba ahí, que iba paseando, ¿no? Muchas veces veía un local y me imaginaba yo a mí misma, ¿qué pondría aquí? O incluso hablaba con la persona que tenía al lado, ¿tú qué pondrías aquí? ¿No? Era como si todo ese conocimiento, lo que yo hacía, se hubiese puesto ahí como en una botellita de inteligencia artificial, lo que decías tú antes, de modelizado, y oye, tengo en cuenta las personas que andan por aquí o el tráfico, y al final das vida a un local, ¿no? Que es lo que encaja ahí. De hecho, hablando de inteligencia artificial, pero sin serlo, existe una tecnología muy interesante porque te ayuda en la parte visual en la venta y es la renderización. La renderización es una tecnología que te facilita la generación de imágenes sobre espacios vacíos. Entonces, de esta forma, tú le ofreces al cliente una vista virtual de cómo puede quedar ese local, ese inmueble, y de cómo puede quedar en función de a qué uso lo quiera destinar. E incluso le puedes dar varias opciones a distintos usos, porque a lo mejor no lo tiene muy claro desde el inicio. Puede ser una peluquería, puede ser un bar, puede ser una clínica odontológica. Pues sí. Y de esta forma pues ayudas también a que tenga esa visión de su sueño y ese proyecto, ¿no? Lo haces suyo también. Pues ahora que lo dices, parecido a la renderización, estaría otra de las innovaciones que has comentado anteriormente, ya más de Horizonte 2, que sería la realidad virtual, ¿no? Y desde mi punto de vista es una de las tecnologías que más encaja dentro de este mundo, porque bueno, para los que no estén al tanto, la realidad virtual pues es la recreación, ¿no?, de un espacio a través de un dispositivo, ya pueden ser unas gafas o un casco, y la persona se transporta prácticamente a ese espacio. Entonces, en el mundo de real estate, o sea, claro, yo me imagino ahí un cliente que quiere ir a ver o visitar un local que además está fuera de donde él vive, y luego a lo mejor quiere visitar varios locales el mismo día, y la facilidad, ¿no?, que es ponerte unas gafas. Y ya con esto cierro. Me acuerdo una vez que yo misma tuve la experiencia, ¿no?, de ponerme las gafas y bueno, en mi caso no tiene nada que ver con el real estate, fue en una montaña rusa, pero es que parece que estás ahí, es que lo vives. Sí, sí, ¿no? ¿Habéis tenido vosotros experiencias similares? ¿O? Sí, no, efectivamente. A ver, la realidad virtual es sin duda una tecnología que yo creo que seguramente el sector inmobiliario es donde casi yo diría mayor aplicación tiene, ¿no? Ahora se habla mucho de la realidad virtual, pero es justamente el real estate donde se utiliza mucho. Es verdad que en distintos niveles de sofisticación, ¿no? Tienes desde lo que sería una visita virtual más básica, digamos, con una vista 360, ¿no?, hasta, bueno, pues hasta modelados 3D muy avanzados, o incluso ya lo que serían los gemelos digitales, lo que llaman los digital twins, que son ya reproducciones digitales exactas en toda su dimensión, exterior, interior, suministro, canalizaciones, equipamientos, que recrean y reproducen totalmente un inmueble. Y por supuesto, Ana, las experiencias inmersivas a través de cascos o gafas de realidad virtual. Yo sí que he tenido la ocasión de hacer recorridos virtuales con cascos de realidad virtual para estar en el recorrido interior de una visita en piso piloto. Ah, en real estate. Sí, sí, absolutamente. Además, bueno, pues tienes que hacerlo en una sala despejada, ¿no? Porque tú vas recorriendo literalmente el piso. ¿Dónde sales? Exactamente, completamente. Entonces, tienes que tener ese espacio, porque además los cascos tienen su propio giróscopo, con lo cual ellos van orientándose en la dirección en la que tú recorres esa experiencia.
Y bueno, yo siempre cuento que vas entrando en los baños, en las habitaciones, y en uno de los recorridos pues ya salgo a la terraza. Era un piso piloto en altura, lógicamente, con su barandilla, y fijaros el nivel de inmersión en el que te embebes, digamos, que bueno, pues al asomarme pues extendí los brazos para apoyarme en la barandilla de la terraza, porque realmente la sensación es de estar realmente ahí en un piso, ¿no? Sí. Con lo cual, definitivamente, la realidad virtual es, sin duda, una tecnología que se está aplicando ya y además con mucho éxito en el ámbito del real estate. Bueno, y si nos metemos ya en estas realidades virtuales, estaría también el mundo del metaverso, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si en un futuro estaremos ahí comprando y vendiendo ahí con nuestras casitas locales? Nunca se sabe, pero bueno. Y yo creo que para concluir podríamos hablar también, y es otra de las tecnologías que has mencionado en un inicio, hablando de blockchain, ¿no? Porque es otra de las tecnologías de las que más se habla dentro de este sector y sobre todo en lo relativo a lo que es el registro. Entonces, ¿qué opináis? O sea, ¿vosotros dejaríais en manos de la cadena de bloques, ¿no?, lo del registro de una de vuestras propiedades, ¿no? Parece que algo está ahí sobrevolando nuestras cabezas, pero bueno, oye. A ver, el blockchain, que sí que tiene pues mucho más desarrollo en otros ámbitos, en este caso es más incipiente la aplicación de la tecnología. Es verdad que tiene un gran potencial porque al final la propia naturaleza de la tecnología, que lo que hace es un registro electrónico, digamos, criptográfico, ¿no?, de bueno, pues cualquier activo, pues lo hace de forma que es verificable, que es irrevocable, y además con unas características también propias de la tecnología, que es que embebe dentro del código pues lo que llaman los contratos inteligentes, ¿no?, los smart contracts. Y esto digamos, habilita también a un gran potencial en el sentido de que el mundo inmobiliario, el mundo del real estate, pues hay una complejidad contractual grande, muy importante, porque al final un contrato incorpora muchísimas veces pues montones de cláusulas, que pues, desde garantías, depósitos, cargas colaterales, cláusulas suspensivas, ¿no?, que en un determinado momento tienen efecto por la razón que sea, porque se llega a una fecha determinada o porque se da una condición, y esto es algo que la tecnología blockchain digamos, permite muy bien y automatiza muy bien para que pueda ser ejecutado de manera, digamos, tremendamente eficiente, ¿no? No obstante, bueno, insisto, es un poco todavía frontera en el ámbito de real estate, sí, pero sí es cierto que existen iniciativas. En este caso, yo diría no es tanto un tema únicamente tecnológico, es necesario también pues, que haya una serie de estándares, que todos los stakeholders, digamos, que participan en este ámbito, pues de alguna manera también converjan hacia el uso de la tecnología, y también, por supuesto, que haya una adaptación normativa para que eso pueda eventualmente llegar así, ¿no? Pero como decía, en España hay iniciativas cross-sectoriales con múltiples stakeholders que están orientadas justamente a potenciar esto. Sí, es muy incipiente, yo estoy de acuerdo. Tenemos que dejar que se asiente un poco, pero vamos, tenemos que estar atentos, claramente, porque por ahí viene toda una... Sin duda. Toda una novedad, muy bien. Oye, pues un placer, de verdad, haber compartido estos minutos con vosotros y bueno, seguiremos viéndonos en los mundos de tecnología y de innovación. Por supuesto. Gracias. Muchas gracias. Gracias.